Bueno, pues el domingo vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en Roma, y es que los mártires de Damasco van a ser canonizados el domingo allí, en la ciudad eterna. 7 franciscanos de ellos eran españoles, y para hablar de todos ellos nos acompaña hoy el padre Antonio Arévalo, es secretario de la provincia de la Inmaculada de los franciscanos menores. Padre Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. 7 españoles canonizados el domingo, de los que queremos saber un poquito más. Muy bien. Padre Antonio, cuéntenos. Pues bueno, eran frailes que fueron de España. En España se había sufrido una exclaustración y muchos de ellos pues estaban en la diócesis, pero siempre con el deseo de seguir siendo franciscanos. Entonces, en aquel momento, a mediados del siglo XIX, pues hubo una convocatoria masiva para seguir enviando misioneros tanto a Marruecos como a Tierra Santa. Y este grupo de franciscanos, algunos no habían sido exclaustrados porque eran muy jóvenes, pero la verdad es que se reunieron en torno al convento de San Miguel de las Victorias, que fue un convento autorizado en Priego, Cuenca, para promocionar lo que había sido siempre una gloria de la Iglesia española, que eran las misiones en América y en Oriente Medio, y sobre todo en Marruecos y en Tierra Santa. Entonces, el origen de su vocación y de su presencia allí fue precisamente eso, la desamortización y exclaustración en España y un deseo de servir en Tierra Santa a la causa del Evangelio. ¿Cómo sirvieron ellos allí? ¿Cuál era su labor principal ahí Su labor principal, bueno, algunos de ellos, la mayoría eran sacerdotes, sí. Otros eran hermanos no clérigos y por tanto se dedicaban a las tareas habituales del convento, ¿no? Con la sacristía, la cocina. Pero ya en Marruecos, a partir del siglo XIX, la custodia franciscana de Tierra Santa había abierto algunos conventos con escuelas, porque había sido por el Tratado de París, había sido autorizado de alguna manera, protegido esta libertad de culto. Y ellos, aparte de acoger, de predicar, de confesar, de ejercicio ministerial, también se dedicaban a la formación principalmente de niños o bien cristianos o musulmanes, como sigue ocurriendo hoy día en Tierra Santa, que la inmensa mayoría de los beneficiarios pues son efectivamente musulmanes. ¿Y cómo fue aquel martirio? ¿Qué fue lo que ocurrió aquella noche? Pues el martirio ocurrió porque, aunque en aquel momento el emir de Turquía había adoptado medidas de protección, en aquel momento procedía el emir de Argelia. Sin embargo, pues en las mezquitas y también en el movimiento popular, sobre todo en Beirut, los islamistas drusos, pues acogieron, digamos, de manera violenta algunas medidas del gobierno turco, que era la protección de culto y la protección de la actividad que se estaba llevando concretamente en la custodia de Tierra Santa. Entonces se produjo, en torno a principios del año 1860, se produjeron algunas revueltas, algunas algaradas callejeras, motivadas principalmente en torno a las mezquitas y contra los barrios cristianos. De Beirut pasaron a Damasco y en la noche del 9 al 10 de julio de 1860 se produjeron estas matanzas. El emir había salvado algunos conventos, no nuestros, porque en su ingenuidad creyeron que como no estaban haciendo mal a nadie, pues serían protegidos por la propia población. Pero no ocurrió así, entonces hubo una gran matanza, los cogieron en la iglesia. Algunos de ellos fueron decapitados en los mismos altares de nuestra iglesia, dedicada a San Pablo en Damasco, y con ellos murieron también unos 100 refugiados cristianos que se habían acogido al convento. Y Padre Antonio, ¿qué significa para la Iglesia, para los franciscanos, la canonización del domingo? Bueno, lo principal no es la canonización, que sí es un reconocimiento de la Iglesia. Lo principal es que desde los inicios de la orden, ya con San Francisco, nosotros tenemos mártires en Marruecos y nuestros hermanos mártires recorren toda la geografía, ¿no? Entonces, lo primero es la gloria de, como decía San Francisco, pues tener 5 auténticos frailes menores después de haber sido decapitados, y en este caso 11. Porque ha hablado de 8 frailes, uno de ellos austríaco, pero con ellos están también 3 seglares, que eran cristianos de rito maronita, católicos maronitas,
pues que servían a las escuelas y también bueno, a las ayudas principales, a los ministerios que tenían en el convento. Padre, yo le estaba escuchando y estaba pensando, bueno, esta historia que parece que puede quedarnos un poco lejana en el tiempo, 1860, en realidad podemos traerla a nuestros días. Sí. ¿Cuál es el testimonio de los mártires para los cristianos de hoy, que tantas veces nos arrugamos a la hora de dar testimonio en público cuando sabemos que vamos a estar en minoría, que nos vamos a ver en un entorno social un poco que nos deja contra las cuerdas? ¿Cuál es el estímulo que nos dan los mártires hoy, estos mártires y también los de hoy, que hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos? La Iglesia antigua siempre consideró como los mejores seguidores de Jesucristo precisamente a estos testigos o mártires. Y es, insisto, la gloria de la orden y de toda la Iglesia. El cristiano que pueda derramar su sangre en odio a la fe, o mejor aún, por amor a la causa, a la Iglesia y a Jesucristo. Yo creo que es la mejor corona y el mejor testimonio. Para mí personalmente, los mártires, tanto de la gran persecución española como de lo que ocurrió en el siglo XIX o ya está actualmente ocurriendo en otros lugares de la geografía, en todo el mundo, pues es el mejor testimonio. Durante un tiempo quizás se han ido arrinconando, ¿no?, la vida de los santos, la vida y el ejemplo de los mártires, y lo hemos llenado de héroes y de fantasías. Lo que necesitamos es el testimonio de personas que por esa causa, y además perdonando, son capaces de entregar su vida. Pues, ¡qué mejor testimonio! Desde luego. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Padre Antonio, muchísimas gracias. Este es el cartel que se verá el domingo en Roma, del que le vamos a dar cumplida cuenta aquí el lunes. Chema Lejos, gracias. José Antonio Méndez, un placer. Señores, nosotros volvemos, como siempre, el lunes a partir de las 12, pero ya saben que Iglesia, sábado y domingo, aquí disfruten del fin de semana. Muchas gracias.